Buenas noches nuevamente por acá con el reto 3. Vamos a hablar de la modernidad del movimiento olímpico y también mirando cuál es el rol del deporte y vamos a ir haciendo unos paralelos con lo que fue los Juegos Olímpicos antiguos, los valores olímpicos. Eh, el rol del deporte en la época moderna respecto a la antigüedad. Entonces, vamos a hablar de que vamos a definir actividad física como AF, educación física EF y calidad de vida como CDB. Mm, Deporte y educación. Tenemos una perspectiva olímpica. El antecedente más importante de las prácticas físicas que hubo en el deporte fueron en las Olimpiadas que, como lo hemos hablado en el reto anterior, fueron hasta el 394 después de Cristo. Pero todas estas actividades fueron la base para la actividad física que vino después, o sea, hasta nuestros tiempos. De otra parte, vamos a hablar del olimpismo como concepto. Tiene unas reglas formativas. Siempre hay una finalidad educativa. Eso hay que tenerlo presente. Siempre hay una finalidad educativa. Entonces hay reglas formativas, hay reglas democráticas, hay reglas pacifistas, hay reglas humanistas, hay reglas culturales y reglas ecologistas. Ese digamos que bajo esos conceptos se maneja el olimpismo. De otra parte, tiene unos símbolos como su bandera, tiene 5 aros y que simboliza la unidad de los 5 continentes. O sea, está pensando en grande, hacerlo a nivel mundial. Y hay un lema, Citius, Altius, Fortius. Significa más rápido, más alto y más fuerte. Es el lema olímpico oficial que se adoptó en el año 1894 en el Congreso Fundacional del COI, Comité Olímpico Internacional. Cabe acá decir que esto tiene mucho que ver con los Juegos Olímpicos antiguos, porque también se buscaba eso, ser más rápido, ser más alto, ser más fuerte, pero no para dominar, sino para buscar como una gloria eterna. Ellos se formaban en esa edad por tener su cuerpo bien, por cuidarse, por sentirse bien, más no había un tema de competitividad ni de récords, ¿no? Recordemos eso. Bueno, la educación física debe ser educativa y debe ser placentera. Y a su vez funciona sobre la filosofía del olimpismo. El filolimpismo tiene dos campos importantísimos que son el amateurismo, que es el deporte amateur, el deporte aficionado, porque ahí es donde empieza todo. ¿Sí? El recreativo, luego amateur, que yo practico, veo condiciones, voy evolucionando y voy mejorando y me proyecto. Y el fair play, que es el juego limpio que debe existir siempre en toda disciplina deportiva. Y todos esos valores los vamos a ir viendo ahorita en la parte educativa. La educación física tiene tres ramas importantísimas acá. Se forja sobre educación para la salud, en el sentido de que crea una necesidad de los alimentos, se educa en la necesidad de alimentos para que la actividad física, que nos da movimiento, crecimiento, desarrollo y salud, nos dé una mejor calidad de vida. Hay una educación para el ocio también, a través de la actividad física voluntaria en los adultos, que ya, digamos, las personas adultas desarrollamos actividad física de otra manera, de diferentes formas. Y educación para la paz, que es el acercamiento de culturas, la promoción de la paz y una sociedad pacífica para preservar la dignidad humana. Siempre hay que pensar y enfocar la actividad física, el ejercicio y el deporte en estos tres pilares. Bueno, seguimos con el deporte de educación, la perspectiva legislativa. Entonces ya, pasando, vamos aquí a detenernos un poquito para hablar del tema antiguo. Seguimos viendo el juego limpio, la participación, algún contenido de espiritualidad, que esa espiritualidad que tenían los antiguos la traemos a hoy. Quiere decir que debe haber unos valores, unos principios, un respeto por el otro, la paz. Recordemos que también por allá ellos hacían unas pausas en las guerras para poder competir. Y adicional a eso, ellos también hacían unas actividades espirituales y religiosas y al lado hacían las competencias olímpicas. Entonces sí estaba integrado con la cultura, con las danzas, con la parte artística. El Consejo Superior de Deportes ha adoptado legislación sobre el deporte, la UNESCO, la WADA, la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, que fue apareciendo pues porque ya algunos valores estaban como tergiversando en el tema del dopaje. La Federación Internacional de Educación Física, la FIEP, y la Academia Olímpica Internacional, que es la que se encarga en todos los países del mundo, federaciones internacionales y comités olímpicos nacionales, de que se preserve ese tema, esa cátedra olímpica básica, no solamente el deporte de alto rendimiento, sino lo básico, lo que empieza desde los niños, desde los movimientos, etc. Ahora vamos a ver un poco sobre
la parte educativa del deporte y la educación. Y de perspectiva educativa al fondo, hagamos unas preguntas. ¿El deporte educa? Hay aspectos positivos y negativos, son encontrados, sí, porque es disciplina, porque hay formación, se comparte, etcétera, pero también puede haber los negativos. Me vuelvo muy competitivo, me vuelvo egoísta, ¿sí? Ahora otra pregunta, ¿son los profesores de educación física y entrenadores o monitores deportivos conscientes del valor educativo del deporte? Depende de nosotros como influencia positiva o negativa hacia los jóvenes. Si realmente estamos dando un camino, dando línea sobre lo que son los valores olímpicos, los valores del deporte, o si estamos haciendo todo competitivo y un tema más de explotación corporal, de cuál es el más berraco, el más fuerte, ahí donde tenemos que cuidarnos con niños y jóvenes. Hay otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Se toma en serio esa competencia o se improvisa en clase y luego se narran las ventajas del deporte educativo? Entonces, ya en el tema educativo, hay que finalizar programas de educación física escolar. No hay que dejarlos a medias. Hay que revisar cuáles son los fundamentos que se buscan. Hay que aplicar los contenidos correctos para desarrollar las competencias. No es la competencia de quién gana, sino para a dónde quiero llegar con estos chicos. Que tengan una flexibilidad, una resistencia, una elasticidad, una agilidad. Bueno, todas esas cosas que deben desarrollar. Y también mejores resultados en la práctica de la actividad física. Hay que llegar a unas metas, así no vayamos a ser competidores de alto rendimiento. El Código Deontológico de la Profesión Docente establece lo siguiente: desarrolla las facultades intelectuales, físicas y emocionales de las nuevas generaciones. Doble dimensión, individual y social, íntimamente entrelazadas, cuyo cultivo constituye la base de una vida satisfactoria y enriquecedora. Eso es lo que buscaban desde el principio también los antiguos. Acuérdense que ellos también tenían ligado eso a la parte espiritual, que luego cuando vino el feudalismo lo cortaron porque decían que era culto al cuerpo por vanidad. Y resulta que no era tanto así, sino que ellos buscaban una conexión también espiritual, cuidar su cuerpo, hacer actividad física, mejorar su salud. Ahora la UNESCO también en el año 2006 estableció que el deporte y la educación física aportaban las bases necesarias para el desarrollo y el bienestar de los niños en la sociedad y el sistema educativo. Eso se ha ido concluyendo, cada vez se está llegando más cerca de que es importante tener actividad física. Ahora, existe una doble dimensión individual y social, que está muy entrelazada. En todo caso, se hacen amistades, se establecen relaciones, se intercambian culturas, costumbres, etcétera. Y el cultivo constituye la base de una vida satisfactoria y enriquecedora para los seres humanos. Valores. Entonces, el principal en el deporte es superarse a sí mismo. Ya hemos visto a Sitius, Altius, Fortius, ¿no? Entonces, toda esa parte, superación conmigo mismo, primero que todo. Así tengo un deporte de equipo, el primero que me tengo que superar soy yo. Pero también nos podemos encontrar con excesiva competitividad o contra valores en el deporte y la actividad física. Entonces, ahí es donde es clave la intervención de familias y profesores, para que haya honradez en la competición y para que se pueda transferir lo aprendido en los juegos infantiles al resto de comportamiento. O sea, si yo me comporto muy bien en mi deporte, en mi actividad física, en mis juegos, muy seguramente en el resto de compartires, en el resto de convivencia, voy a proyectar lo mismo. Entonces el deporte tiene eso, que usted también aprende a comportarse como ser humano íntegro. Y vuelvo atrás, ¿sí? El rol del deporte antiguo y el rol del deporte moderno. Siempre hemos querido conservar. Lo que pasa es que cada vez que le metemos mano al deporte en forma indebida, cuando ya llegan los intereses económicos, otro tipo de cosas, ahí ya vamos a tergiversando. Bueno, muchas gracias, muy amables y hasta una próxima.